Bendiciones, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tanto tiempo sin salir por esta plataforma y como cada vez que podemos y tenemos la oportunidad de saludarlos, en este día también queremos sembrarle una palabra de Dios que estoy meditando aquí, estudiando, escribiendo un poco. Algo que llamó poderosamente mi atención y quería compartir con ustedes. De paso, seguir animándolos para que se suscriban a mi canal, que nos den un me gusta, un apoyo, para que sigamos creciendo también por medio de esta plataforma y que la palabra de Dios también sea extendida y esparcida en cuanto más lugares y casas pudieran entrar. Usted nos puede ayudar de esta manera. Quiero compartir con ustedes, aquí tengo la Biblia por detrás de cámara, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11 y versículo 19. Según la versión Reina Valera, dice, la iglesia en Antioquía. Y una de las cosas que realmente nos sorprende y nos alegra el corazón es que, por decirlo de una manera, Antioquía o la administración de la palabra en Antioquía fue la antesala de que el Evangelio llegara al mundo entero, de que el Evangelio sea ministrada como una fe universal para todos, judíos y no judíos, ¿sí? De que el Evangelio llegase y se esparciese y se extendiese hasta llegar hasta llegar a nosotros también. Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución. Cuando uno recorre la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulos más atrás, uno se encuentra con la persecución, inclusive el mismo Saulo de Tarso aparece ya por el capítulo 8 más o menos, persiguiendo a la iglesia, asediándolos, persiguiéndolos, y toda esa persecución después termina con la conversión de Saulo, que es transformado en Pablo, Cornelio también, que aparece como un predicador, y cosas lindas que Dios comenzó a hacer en medio de los judíos. Pero en el capítulo 11, versículo 19 que estamos leyendo ahora, empieza puedo decir como la columna vertebral de lo que Dios iba a hacer después de la persecución. Por eso dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Y por qué le digo que es interesante también la administración, o que la palabra o el evangelio, el nombre de Jesucristo, llegase a Antioquía? ¿Sabe por qué? Porque si esto no hubiera sucedido, tal vez el evangelio sería una religión más para los judíos. Sería una secta más, una creencia más, pero quedaría nada más que ahí en lo local. Gracias a Dios que Jesucristo ya les había hablado a sus discípulos, y me seréis testigos, ¿sí? Y les habla al final de esa palabra, le dice, hasta los fines de la tierra, me seréis testigos hasta el fin del mundo. Pero había que empezar. Para llegar al fin del mundo había que iniciar y había que empezar en alguna ciudad, en alguna provincia, en algún país que no solo sea para los judíos. Pero es interesante porque Hechos de los Apóstoles 11 dice que, versículo 19 que estamos leyendo, y aunque ya repetí, es bueno volver a repetir para que vayamos teniendo una idea de lo que nos va a contar esta parte de la palabra de Dios. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, recuerden ustedes que a Esteban lo asesinaron públicamente y que Saulo estaba ahí también. Por eso que es importante leer también esta historia que sucedió para que sea una apertura para que el evangelio llegue, como ya les dije, al fin del mundo.
con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ahí está el peligro, que si no hubiera sucedido esta persecución y si alguien no hubiera hablado a nadie más que a los judíos, eso quedaría solamente muy pequeñito. Pero el versículo 20 es como una bisagra, ¿no? Es como, yo le llamo como una antesala o como una plataforma para que Dios cumpla su palabra. Versículo 20 de Hechos 11 dice, pero había entre ellos unos varones, no nos dice el nombre, y esto es lo que a mí me llama poderosamente la atención, porque estos cristianos eran perseguidos por su fe, y aunque no se deja constancia de los nombres de estas personas, porque dice, había entre ellos unos varones de Chipre, se nos dice de dónde eran, que eran de Chipre, de Cirene, pero no nos dicen sus nombres. Siempre fue un problema, siempre fue, es y tal vez será un problema de la humanidad, especialmente de los creyentes, de los cristianos, que parece ser que todos queremos que nuestros nombres aparezcan, que a cada cosa que nosotros hacemos o hagamos, que nuestros nombres deben figurar. Acá no pasó esto, gracias a Dios. Solamente se nos dice, y no se sabe sus nombres en la tierra, pero estoy seguro que en el cielo, de todas partes, en el cielo, los nombres de estas personas son bastante conocidos. Muchísimos cristianos persiguen la fama y esto siempre ha traído discusiones, divisiones, pleitos entre los cristianos. No así con estos varones que dice que han hablado, dice, los que entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Gloria a Dios por esta expresión. Anunciando el evangelio del Señor Jesús. Hoy, más que nunca, mi hermano, mi hermana, necesitamos de personas que no tengan ningún interés en que se reconozcan sus nombres, que no busquen títulos, cargos ni puestos eclesiásticos, sino que hacer el trabajo, y aunque sus nombres no figuren, que lo importante aquí sea lo que estos varones hicieron, anunciar el evangelio de nuestro Señor. Qué lindo que pudiéramos comprender y entender esto. Que no importa si nuestros nombres figuran en el salón de la fama de la tierra, pero que tu nombre y mi nombre sea conocido, escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Amados, tu mayor victoria, tu mayor logro no es que seas conocido en la tierra. Tu mayor logro es que seas conocido en el cielo. Versículo 20 que estamos leyendo es categórico. Ahora el versículo 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos. No se saben sus nombres. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé. Esto es un milagro, hermanos. Es un milagro, es eso que uno dice, Dios está en el control. Nada se escapa a la soberanía de Dios, porque pudiera haber ido cualquier persona menos Bernabé. Alguien más rígido. Imagínate, mi hermano, mi hermana, que si se hubiera ido otro que no hubiera sido Bernabé, alguien que solamente tuviera ojos para observar la ley, que solamente tuviera en sus ojos y en su corazón la ley mosaica, esa religiosidad, por decir de una manera cuadrada, y que no tenga una apertura al evangelio del Señor Jesús. Por eso que cuando uno mira estas cosas, uno puede decir gloria a Dios, uno puede alegrarse y gozarse, porque dice que fue Bernabé. Y escuche lo que dice de Bernabé. Y dice, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía.
hablando de Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, aleluya, se regocijó. Él no vio otra cosa, él vio la gracia de Dios. Ninguna persona de los que estaban en Antioquía tal vez pudieran ser aptos. Ellos no calificaban. Óigame, es importante esto porque Antioquía era la tercera ciudad más importante del mundo después de Roma. Y estaba Roma, también estaba Alejandría y estaba Antioquía. Las tres ciudades eran tremendos, era una metrópoli impresionante. Acá en Antioquía había una diosa a quien adoraban los griegos, que estaba en un pequeño monte donde había muchos laureles. O sea, en medio de un plantío de laureles estaba la capilla, la catedral, el lugar de adoración a una diosa que se llamaba Dafne. Dafne era la figura de un desorden moral. Ellos adoraban a esa diosa y es importante, es impresionante saber que en medio de una cultura de inmoralidad aparezca el Evangelio a cambiar la mente, el corazón de estas personas. Yo me emociono, a veces es imposible contener nuestras lágrimas al saber lo grandioso, lo poderoso que es Dios para aquellos que se dejan guiar por Dios. Fue Dios el que envió a Bernabé a que fuera hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Por qué? Porque Bernabé era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Mi hermano, mi hermana, voy a cerrar esta ministración porque quiero hablarte a vos que sos obrero, a vos que sos obrera del Señor, que tenés una gracia especial de Dios en tu vida, que sos alguien llamado por Dios para llegar a los que otros no llegan, que no tenés la vista solamente en doctrinas y en dogmas, sino que tenés tu mirada en la gracia del Señor, que tenés tu mirada en el Evangelio del Señor Jesucristo, más allá de la inmoralidad y de todos los errores que la persona pueda cometer, que tú no te dejas influenciar por la religiosidad y por la presión de gente religiosa y violenta, sino que eres capaz de, como Bernabé, ser bueno, ser buena, llena del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo y con mucha fe de creer que el Evangelio puede cambiar, alabados a Dios, que el Evangelio puede cambiar al más religioso, al más idólatra, al más pecador, al más inmoral, que cuando llega el Evangelio, llega la oportunidad de que toda una ciudad, todo el país y el mundo entero sea transformado. Antioquía, la antesala de que el Evangelio trascienda más allá de Jerusalén. Te animo, mi hermano, te animo, mi hermana, a que vos sigas adelante viendo el Evangelio, predicando el Evangelio, hablando el Evangelio del Señor Jesucristo. No el Evangelio de una institución, no el Evangelio de una doctrina humana, una doctrina de una iglesia o de una institución, sino que vos veas el Evangelio del Señor Jesucristo y que con la gracia de Dios, lleno del Espíritu Santo, seas bueno y que seas una persona de fe donde entra, todo se transforma, el enfermo es sanado, el pecador vuelve a Cristo o se arrepiente, viene a Cristo, es salvo. Eso es lo que hoy nosotros tenemos que enfocarnos a hacer eso. Amado, vos sos una persona elegido, vos sos una persona elegida para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te animo a que sigas adelante. Que el Señor te bendiga. No te olvides, si viste hasta el final esta transmisión, dale un me gusta a nuestra ministración y también compartí y dale un clic ahí en suscripción. Suscríbete para que cada vez que ministremos y enseñemos la palabra, te llegue también a ti la notificación. Un abrazo, bendiciones, Dios te bendiga.